Esto es Latina Noticias. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 minutos. Vamos a iniciar un diálogo importante en esta mañana con la vicepresidenta ejecutiva de Sedatos, la economista Nancy Córdoba, que se encuentra acá en el estudio de frente al personaje Radio Latina Noticias 88.1 FM. Por estos temas que vienen dándose en este caso, la evaluación, el análisis de lo que tiene que desarrollar una empresa que se dedica pues a la investigación, a este tipo de análisis y estudios. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Osvaldo. Para nosotros siempre es un placer cumplir nuestra misión, que es democratizar lo que piensa la opinión pública a través de nuestros estudios desde hace 43 años. Es darle voz a través de estos estudios mensuales que hace Sedatos. Cada mes toma información en alrededor de 15 a 17 ciudades, un promedio de 2.200, 2.800. Es un trabajo bastante amplio, ¿no? Muy grande. 15, 17 ciudades. Y usted conoce también que cuando, por ejemplo, ampliamos un estudio en una provincia, se crece la muestra mucho más. Entonces, depende mucho de nuestros suscriptores, quienes justamente financian este tipo de estudios. Son las instituciones privadas, las empresas privadas, las instituciones públicas, quienes justamente requieren de tener información de qué es lo que piensa la opinión pública, las empresas, qué es lo que piensan sus consumidores o sus usuarios, y pues este es un ejercicio interesante. Tenemos dos mecanismos, uno que es de mercados, que es una encuesta más bien dedicada al tema de consumo masivo, y otra que es la de opinión pública, que es el estudio de Omnibus Opinión, que, como le comento, es desde hace 43 años. Se hacen los estudios cara a cara en cada uno de los hogares. Ya Sedatos ha evolucionado mucho en estos 43 años. La información se toma en tablets. Ya la información, esto se sube automáticamente cuando se va recogiendo la información, sube en línea. Y precisamente eso permite que se resguarde las bases de datos. Entonces, es y sobre todo que también nuestros clientes, por ejemplo, de Brasil, escuchan qué información están tomando los chicos, nuestros equipos de campo, y escuchan cómo está desarrollándose la entrevista. De esa manera nosotros tenemos un control de calidad absoluto, no solamente de la selección de la muestra, sino del comportamiento de cómo se está tomando la información. Nos estamos acercando más digamos, al tema de datos más precisos. Y de mucha control de calidad. Más certeros. Y de mucha calidad. Ajá. Claro, nuestra misión principal es precisión. Nosotros uno de nuestros activos principales es la credibilidad, precisión y confianza. Y es lo que nosotros que esa es la misión y nuestro objetivo, y por eso trabajamos de esa manera. Mi hermano Carlos Córdoba, que ahora vive desde hace 4 años ya vive en Estados Unidos, provee de esta calidad de trabajo que Sedatos hace desde hace muchos años. Ahora él ya lo hace para otros países en Latinoamérica y también a nosotros. Por eso en las épocas electorales precisamente eso nos permitió sostenernos en esta situación difícil. Sigue siendo Sedatos Gallup International, a pesar que hay un personaje muy importante del Ecuador osó decir que nos han quitado la filial. Y imagínese qué grave que fue eso, o sea, tener que querer desacreditar a través de una mentira, que nosotros no somos parte de Gallup International, somos desde el año 98 parte de Gallup International y mantenemos esa filial. Eso es lo que nos permite estar cercanos a justamente todas estas metodologías desde hace mucho tiempo, y no solamente recoger metodologías de otras organizaciones en 95 países, sino que esas organizaciones se han nutrido del desarrollo de Sedatos, que tiene 43 años haciendo esto. Entonces, yo creo que eso es también un orgullo. Sedatos fue la empresa que en Luxemburgo, en el año 2013, obtuvo la calificación, el mérito y el premio a las mediciones más exactas a través de Exit Poll en el mundo. Y sin embargo, imagínese, pero nos hemos defendido, hemos demostrado nuestra calidad. Sedatos no ha paralizado su trabajo en ningún momento.
Sí, difícil, momentos difíciles, pero hemos salido avanti y seguimos adelante gracias al apoyo de la ciudadanía, al apoyo de nuestros clientes y quienes siempre han confiado en nosotros, al apoyo de la industria mundial de investigación. Uh-huh. Ellos son quienes conocen de nosotros y quienes nos han apoyado desde el día 1 y seguimos adelante. Muy pronto estaremos en Barcelona presentando los nuevos sistemas de control de calidad y de sistemas de investigación de temas de millennials. Carlos Córdoba va a presentar justamente en Barcelona en mayo y pues ahorita en Berlín se está utilizando varios temas interesantes de lo que es nuestra información, de cómo se maneja nuestra información en el mundo. Qué bueno, economista, que una empresa de esta naturaleza, lógicamente, pues haya inclusive soportado quizás este marasma que se dio, ¿no? Sí. A inicios del gobierno prácticamente, a finales del anterior y a inicios de este gobierno. Así es. Bueno, con ese trabajo que desarrollan ustedes en 17 ciudades en el país, ¿qué es lo que piensa la ciudadanía de lo que está pasando en este momento en nuestro medio con el nuevo gobierno, los cambios que se han dado, el cambio de estilo, el diálogo y sobre todo la parte económica? Así es, usted ha tocado temas relevantes y que contemplan justamente el escenario real que está viviendo el ecuatoriano. Cuando se dio inicio al nuevo mandato, existió un nuevo ambiente, una expectativa. Siempre cuando hay cambio hay una expectativa positiva. Y debemos decir que al inicio cuando se terminaba el gobierno anterior, en esta situación de una batalla en el tema de las elecciones, ingresó un sistema de información y desinformación que también funciona a través de las redes sociales, que generó un ambiente muy difícil para la población. ¿Pesa mucho las redes sociales en este momento? Actualmente no se puede decir que los medios tradicionales han salido del plano, porque no es así. La radio, sobre todo la radio, es uno de los medios más potentes y más poderosos en la opinión pública. La televisión, la radio, la prensa, a ellos se han incorporado las redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es multiplicar la información que viene a través de la radio. Por ejemplo, ustedes leen lo que dicen en la prensa, lo que plantean los líderes de opinión, y eso se difunde a través de redes sociales. Pero en redes sociales también se distorsionan cosas, y cuando existen todas estas campañas de fake news o noticias mentirosas, negativas, pueden generar un ambiente difícil, y es lo que sucedió en la anterior campaña electoral en cuanto a lo que es el país. Y entonces, cuando preguntábamos a la gente, ¿y usted cómo siente que va cuál es la situación del país? La gente decía que va por mal camino alrededor del 61% de la población, y buen camino decía el 28%. O sea, había un pesimismo muy grande respecto de lo que decía la gente. Cuando comienza el nuevo gobierno, el optimismo subió a 48.5%. Automáticamente subió 20 puntos, casi 21 puntos en el ánimo de algo, de que las cosas van a mejorar porque habrá un cambio, habrá una nueva expectativa. Cuando comienza ya el diálogo, la apertura al diálogo, imagínese cuando le preguntábamos las expectativas del país, del futuro, ¿será mejor, seguirá igual o será peor? Cuando terminaba el pesimismo era 36%, la gente decía igual 25%. Recuerda que cuando la gente le dicen, ¿y usted cómo se siente? Igual que siempre. No es que está en una situación positiva, lo que esperamos es que ellos digan, estoy mejor, claro, o voy mejor. Claro. Ese mejor tenía apenas tenía el 30, o sea, 3 de cada 10 personas decían que estaba mejor, 7 no se sentían bien. Comienza el nuevo gobierno y el optimismo sube, es decir, la percepción de mejoría podía ser el 49%. Pero todos los temas, es decir, todo esto comienza alrededor de la apertura al diálogo. La apertura, el llamamiento también del referendo, la necesidad de poder poner en manos de la opinión pública qué era lo que debía hacerse. Entonces la gente le dio un paso. Pero sucede hay muchas cosas, muchas promesas de campaña que aún están por determinarse. Los 250,000 promesas, la promesa del empleo, de los 250,000 empleos nuevos cada año, es algo que la gente está actualmente esperando. Claro. Y no se es una promesa no cumplida, ¿no? En este caso, 250,000 empleos. Y lo que pasa es que, a pesar de todo,
ha tomado medidas económicas que la gente ha apoyado y otras que no. Aquellas medidas económicas relacionadas con el tema de la disminución del número de las secretarías. Imagínense que existían alrededor de 40, 44 de secretarías, se disminuyen a 20, 22 y la gente dice, eso es una buena idea, pero ¿cuántos se quedan en el desempleo? ¿Cuánta gente de Quito tiene un funcionario, una familiar que es funcionario público? La mayoría. Tenemos un pariente claro, o alguien. Quito es una ciudad más administrativa, ¿no? Exactamente. Porque está acá la sede del gobierno, inclusive. Pues, entonces, ¿no? La gente tiene esa percepción de, a ver, se reducen, pero ¿y qué pasa con el empleo? Que cuando nosotros le preguntamos a la población cuáles son los principales problemas del país, los problemas económicos del país y el desempleo terminan siendo los principales problemas sumados con el tema de la pobreza, terminan siendo alrededor del 56% de los problemas nacionales. Economía, desempleo, endeudamiento, crisis de sueldos bajos, la carestía de la vida. El Ecuador es un país muy caro. Y el gran problema actual es el desempleo. Cuando preguntamos a la gente en Quito especialmente, vale indicar que el tema de la migración para el país en febrero del 2018 tenía una percepción del 1%, es decir, dentro de sus problemas nacionales. No le veía un mayor inconveniente. ¿Usted está hablando de la migración venezolana? Especialmente la migración venezolana. ¿Pero por qué? Hacemos muchos grupos focales para el tema de entender, como laboratorios cualitativos y entender estos porcentajes de qué es lo que la gente dice, por qué dice este porcentaje. ¿Y qué es lo que está sintiendo los ecuatorianos? Que no existen fuentes de empleo, no ha habido este dínamo que se escucha en las nuevas gestiones internacionales que se están desarrollando, pero hacia abajo, hacia la creación de las fuentes de empleo, no se llega a concretar. Y cuando la gente dice no existe empleo, los jóvenes dicen no puedo acceder me estoy graduando con dificultades porque no pude acceder a la universidad por el tema del CENESID, me tocó esperar 2, 3 años, desde 6 meses a 3 años pagando privadamente tomar un curso que cuesta alrededor de $350 y ni siquiera puedo acceder a la carrera que yo quiero. Con dificultades logro acceder a graduarme y luego me piden experiencia y no puedo acceder a un empleo. Y lo mismo dicen las personas, ya el tema del que usted ya tiene 35 años, ya no era el tema. Hoy ya es para todos. O sea, el tema de la dificultad del empleo está desde el empleo joven hasta... Esto del empleo se ubica entonces en el primer punto de preocupación de los ecuatorianos en este momento. Está dentro desde los tres primeros problemas son el tema económico, la carestía de la vida, pobreza, deuda pública, inmediatamente el desempleo tiene 24.2 el tema de los problemas económicos y 22 puntos tiene el desempleo y subempleo. Y luego, para terminar, el tema de la migración, porque estamos hablando del tema del desempleo, subió de febrero del 2018 cuando le preguntábamos de manera espontánea decía 1, hoy tiene el 11.3, esta fue la última medición el 25 de agosto. 11% de las 11.3% de las personas mencionaron que es un problema muy grave y en Quito el problema de los migrantes llega a estar en el 13%, es decir, es más fuerte claro. En Quito que en el resto de las... ¿Por qué razón lo identifican como un problema en este caso? Porque está minando el empleo local. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que las personas que no tienen fuente, que existe una oferta y esta oferta de trabajo acepta a personas que a quienes les van a pagar un salario menor. Hay gente que dicen, los grupos focales dicen, yo estuve aplicando a un empleo en el que yo esperaba que me paguen el salario mínimo básico y vino una persona extranjera venezolana a quien dijo estoy dispuesta para que me paguen $200. Y hay otro punto particular, que hay personas venezolanas con unas calificaciones inclusive superiores a lo que pueden tener los ecuatorianos. Entonces, los ecuatorianos están sufriendo un embate actual ante su posibilidad de tener, ante su esperanza de tener un empleo. Por eso el artículo que el doctor Polibio Córdoba el día de ayer lanzó a eso le iba a comentar. 16 meses de gobierno, una burbuja de cuidado. ¿Estamos viviendo una burbuja entonces en este momento? Porque... hay mucho tema del diálogo, hay mucho tema de la apertura, hay mucho tema del
la esperanza, pero este tema del empleo, el tema de los escándalos de corrupción, siendo cuando se suma el tema económico, y el tema de las casas y todo eso también debe pesar. Pues, vamos a ver el tema del tema de eficiencia o no en este tema de la atención de lo que es vivienda. Terminando el tema de los principales problemas, justamente el problema de lo que es corrupción. Años anteriores, hace 4 o 5 años, el factor de corrupción se mencionaba en un 4%. Actualmente tiene el 14%. Es decir, si la parte económica era el problema principal, actualmente que está alrededor del 56%, sumado a esta situación social muy difícil que tiene que enfrentar el país, que no estaba preparado para enfrentar una avalancha tan gigante de una migración venezolana que tocó al Ecuador, le ha tocado enfrentar, de los cuales ingresan alrededor de 550,000 venezolanos y se van quedando en el camino, van quedándose, y que que el gobierno tiene que responder con educación, con vivienda, con empleo, con salud. ¿Cómo puede responder si no existe, hasta los propios ecuatorianos no existe una buena atención? Entonces la gente está muy preocupada. Se habla que son 220,000 venezolanos que están ya quedados, ¿no? O sea, justamente por eso le digo, de los que están cruzando, se van quedando en el camino, porque ya también es muy difícil el tema económico que ellos tienen que enfrentar para hasta llegar hasta Perú. Entonces y hasta Chile, que su objetivo final es Chile. Pero de todas maneras, el Ecuador no estaba preparado y no está preparado y no iba a estar muy difícil de aquí. Por eso la burbuja es una situación que está relacionada al otorgamiento de lo que es empleo, a la solución de los problemas económicos del Ecuador, la expectativa que tiene el ecuatoriano aún y las dificultades con las que se está enfrentando. Cuando preguntamos a las personas, ¿y cómo se siente actualmente? Dígame en una sola palabra, ¿cómo se siente actualmente? 7 de cada 10 ecuatorianos responden o preocupados, o inciertos, o frustrados, o tristes. Esto estoy hablando a nivel nacional, y esto sigue en crecendo, es decir, cuando comenzó el gobierno del presidente Lenín Moreno, era al revés. El optimismo estaba alrededor del 49%, cuando le preguntamos a las personas que dijeron que se sentían optimistas, esperanzados, entusiasmados, era el 23%, ahorita está el 23%, anteriormente era el 49%. Es decir, ha bajado. Ya la gente está preocupada porque no tiene un rumbo cierto de hacia dónde va a ir el camino del Ecuador, hacia dónde se va la situación económica. Sube entonces la preocupación, sube el pesimismo, economista Córdoba. Y sube principalmente por la situación económica. Cuando le preguntamos, ¿y usted qué piensa en el futuro, tomando en cuenta la situación económica del país? ¿Usted cree que irá por buen camino, mal camino? Mal camino, dice 75% de las personas. Pero se han hecho cosas, el diálogo fundamentalmente, las medidas de la ley de fomento productivo, se ha acercado un poco más a los sectores empresariales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no aterriza? Porque justamente falta el cable de conexión a tierra. Está muy bien el tema de lo que es la relación internacional, la relación empresarial, pero los empresarios dicen, bueno, o sea, necesitan comenzar a permear hacia abajo. Mientras la gente no sienta que de alguna manera, recordemos años anteriores, el presupuesto general del Estado, en donde en estos 10 años superó los 300,000 millones de dólares. Eso generó un dínamo económico que, mal o bien, para la gente tuvo dinero, o sea, tenía dinero en el que podía comenzar a invertir. Hubo mayor inversión pública. Hubo más liquidez porque todo generaba un dínamo. Pero ¿de dónde provino todo ese dinero? Cuando en 10 años anteriores, 10 años anteriores, al gobierno anterior del presidente Correa, sumados los 10 años anteriores, no se llegaba a 60,000 millones de dólares del presupuesto general del Estado, sumados todos ellos. Entonces, es una explosión donde hubo cantidad de dinero, hubo una posibilidad de un dínamo, hubo una situación de liquidez en los bolsillos que ahora no existe, porque ¿qué es lo que pasó? Que todo fue hacia la construcción de una infraestructura que la gente dice es un cascarón. Voy, por ejemplo, a Esmeraldas, hago un grupo focal en Esmeraldas y dice, el problema es que yo tengo aquí el hospital, lindísimo, el hospital está precioso, pero no tienen atención.
no tengo médicos que me atiendan, los médicos que existen son cubanos o los médicos que existen no son ecuatorianos y se sienten ellos mismos más porque dicen, ok, sé que tenemos que ser abiertos. El ecuatoriano es una persona muy solidaria, así lo confirmamos en el terremoto. Somos personas muy solidarias, pero el problema es que también sienten que se va mermado el trabajo de su hermano, de su primo, de su pariente, del ecuatoriano, de su hermano ecuatoriano. Y no queremos generar una situación difícil de no aceptar de brazos abiertos a los extranjeros, pero ellos sienten que se está mermando su situación, su proyección de calidad de vida. Comenzamos, economista, con una perspectiva, con una ilusión, quizás digamos que de nuevos cambios, que la cosa iba a mejorar, que íbamos a cambiar, y ahora vemos que ha caído totalmente este tema. ¿Eso le afecta al presidente, a la credibilidad, a la gestión del presidente de la República? Precisamente, cuando termina el gobierno del expresidente Correa, el expresidente Correa termina con 47 puntos de evaluación. ¿Positivos? Positivos y 46 de negativos. No es malo, ¿no? No terminó mal. Malo. No terminó mal. El peor momento del presidente Correa en los años 2009, 2010, en la época del tema de los contratos del hermano, todos estos escándalos que existió, el tema de los pativideos y todas estas historias, la gente estaba muy inquieta sobre la situación. Ahí en esa época él tenía alrededor de 42, que tampoco era malo. El peor momento del presidente Correa fue cuando lanzó la historia de la propuesta de la ley de herencias, y en julio del 2015 hubieron las movilizaciones y todo, pues, ¿no? La proyección de aprobación en esa época iba a llegar a ser a 32, que para la situación de Correa era una situación muy difícil. Entonces llega el Papa Francisco, hace su primer milagro en la vida y logra detener la caída, porque realmente la situación la tendencia era la baja, muy complicada. Sí. Entonces realmente eso fue una situación, el primer milagro del Papa Francisco, detiene la situación y logra cambiar, pero los años 2015, 2016 y 2017, las evaluaciones eran negativas hacia el 2016, tuvo un promedio de 53 puntos negativos la aprobación de Correa, y llegaba el primer trimestre del 2017 con 51 puntos en enero, o sea, negativos. Comienza el gobierno de Moreno y comienza con 66 puntos. Es decir, automáticamente sube 20 puntos por el tema de las expectativas. Con el llamamiento al diálogo nacional, en agosto del 2017 llega a 77 puntos. Este es un récord histórico, claro, inclusive superior. Casi llega a los 80, pues no decíamos, es casi. Inclusive superior a Correa. Correa, cuando él inicia, el gobierno inicia con 73, pero Moreno le llega a superar. Sin embargo, el inicio comienza a caer en enero del 2018, comienza con 69, marzo 60, abril 45, y ya se da ahí un cambio, un giro, en el que el 20 de abril tiene ya 46.6 negativos de desaprobación. Entonces, actualmente el presidente tiene 49.9 de desaprobación en la gestión a su digamos gestión. 50% de las personas desaprueban su gestión y 44.6 aprueba su gestión, 5.6 no tiene una respuesta. Sin embargo, hay que ver por qué es esta situación, por qué comienza a darse. Y mucho tiene que ver con el tema, recordemos toda esta situación en la que estuvo el excontralor Polit con el audio con el expresidente de la Asamblea Nacional Serrano, con Carlos Vaca y toda esta historia. Claro. Y la gente, aparte de todo, ya el hecho de que haya el apresamiento del ex vicepresidente aportó a que la gente también diga, parece que están cambiando, se están transparentando las cifras, se está transparentando la realidad, la mesa no estaba servida, el presidente está dispuesto a abrir esta maraña de cosas que nos mintieron por tanto tiempo, y entonces ahí le dieron un beneficio de la duda de que la situación iba a ser así, pero escuchan esta situación y una cosa muy grave, el mal manejo de la frontera norte, en el que la gente comienza a tener comienza a ser aterrorizada de la situación y de la realidad del narcotráfico en el Ecuador. La gente escuchaba en los grupos focales, yo desde hace muchos años ya escuchaba a la gente con familias que decía, mis 2 hijos han caído en la droga.
O sea, imagínese lo que es ver llorar en una mesa de reuniones a una señora que decía, mis 2 hijos han caído por esta idea absurda del tema de la tabla, del tema claro, de la portabilidad. Sí. Entonces, la gente decía, eso no se escuchaba solamente este año, esto ya se venía escuchando desde hace varios años atrás. Sería una permisividad, pues no en el este caso, microtráfico creció mucho. Sí. Entonces la gente eso lo tiene en su día a día. Usted va a ver eso en Guayaquil, usted va a ver en todas partes del país. Nosotros estamos haciendo grupos focales en todo el país. Y esto no se escuchaba solo en Quito y en Guayaquil, se escuchaba en todas partes. Esta tendencia que tiene en la credibilidad, en la gestión del presidente Moreno, ¿es a detenerse o está a la baja? La tendencia va hacia abajo. La credibilidad comenzó al inicio de su gobierno con 63%. El pico más alto fue en agosto del 2017 con 67% de personas que creían en él, y comienza la tendencia a la baja hasta tener, usted puede ver aquí es una resbaladera que va cayendo, 42, 42.3, 42 y llega a 38.5 de personas. La credibilidad está con el 38% positivo. Y eso es lo más complicado. Porque el indicador más importante para una autoridad es la credibilidad. Claro. Porque a usted, si el día de mañana usted quisiera ir a una reelección y si su credibilidad es de 38.5, la cosa está muy complicada. Bueno, no creo que el presidente Moreno quiera ir a una reelección. Pues ayer se le escuchó al secretario está contando los días para alargarse del puesto. Así escuchamos, ¿no? Pero el secretario, ayer al secretario Roldán se le escuchó en una entrevista desde Nueva York diciendo de que hay un grupo, ellos están muy interesados que continúe, pero pues ahí está, o sea, la situación en indicadores todo actuales. Dependerá, pues no, en este caso, vean lo que piensa la ciudadanía. El factor económico es fundamental. La situación, si no se aterriza en el empleo, si no se aterriza en el tema de los ofrecimientos que se hicieron en campaña, muy difícil. Muy complicado, y cuando evaluamos el manejo de gobierno por áreas, se ve precisamente esto. Cuando le preguntamos a las personas, ¿cómo califica si usted califica eficiente o ineficiente el manejo de, por ejemplo, generación de plazas de empleo? Eficiente solo el 11% de las personas. Eficiente, o sea, solamente de 100 personas, 11 piensan que es eficiente, el resto piensa que es ineficiente. La migración de los extranjeros, el manejo eficiente solo el 13%. El manejo del endeudamiento externo, eficiente solo el 20%, 80% cree que no es eficiente. El manejo de la crisis de la frontera norte, eficiente 20%, ineficiente el 80%. Manejo de las medidas económicas, eficiente dice el 21.7%. Lo que sí califican positivamente es la atención a los discapacitados y personas vulnerables, le dan una calificación de 75.4%. Sí califican mejor al respeto a la libertad de expresión, 59.3%. Pues es real, Osvaldo. La gente... Antes, en los grupos focales le preguntamos, ¿usted tiene libertad usted se siente tranquilo de dar su opinión? Y la gente regresaba a ver a los lados, dice, depende de con quién estoy al lado. Hoy en día, ya la gente dice... Está más tranquila. Está más tranquila, o sea, pues siente que puede ir con un cartel, pararse frente a la Plaza Grande y poder decir algo de lo que piensa. Antes la cosa no era así, la gente no se sentía capacidad y en la tranquilidad de poder... Ante todos estos hechos de economista, ¿verdad? Qué interesante conversar con estos temas y con datos que usted los maneja. Ante estos hechos, ya se nos avecina pues un proceso electoral. Nosotros estamos de elección en elección, de referéndum en referéndum. ¿Qué tanto está la gente pensando, por ejemplo, en lo que significarían nuestros nuevos alcaldes, nuestros nuevos prefectos, nuestros nuevos concejales? Pues la verdad es que la gente lo que está preocupada es en sobrevivir. O sea, la gente está interesado en el pasar el día a día, en que si el que tiene empleo, de mantener su empleo, y los que están en capacidad de trabajar, de encontrar un empleo, y de que al menos ahora, que al menos le paguen el salario mínimo, y de no encontrarse con un venezolano o un extranjero que vaya a cobrar la mitad de su empleo, de su trabajo. Más del 70% de las personas no les preocupan poco o nada el tema de la elección, el tema de las elecciones seccionales. Ajá. Es decir, más del 70%. Más del 70%, me parece que de alrededor del 76% de las personas no le interesa.
No le interesa actualmente porque no siente que actualmente estamos justamente a septiembre del 2018, no le interesa qué es lo que va a suceder. Sin embargo, cuando le preguntamos si usted cree que lo que se elija a la persona que va a ser electa como el nuevo alcalde, como nuevo prefecto, va a afectar su realidad, dicen sí. No, en realidad que sí. O sea, lo que él vaya a actuar sí va a ser importante, pero en el momento es lo que menos me interesa. Por eso los niveles de indecisión a nivel de todas las ciudades son altísimos. Uh-huh. En Quito está alrededor del 73% de las personas entonces, que no tienen... No está dicho nada. Entonces, en absoluto. Digamos que los nombres que aparecen, ¿no? Que ya están los nombres, me imagino que están trabajando ya con algunos nombres. Uh-huh. Todavía hay que trabajar, o sea, no está dicho nada. Exactamente. Definitivamente no. La gente lo menos que está pensando y entonces se habla de la volatilidad del voto, de qué tan seguro es su voto. En ninguno de los casos, ni siquiera por cada uno de los candidatos que hemos evaluado, en ninguno de los casos supera el 45% de gente que dice que está segura en su voto. Es decir, ni siquiera tiene decidido su voto actualmente, y cuando le generamos el planteamiento de una papeleta, votan, pero ni siquiera llega al 50% de gente que está segura de que va a votar por esa persona. ¿Por qué? Porque dicen, estoy pendiente de cuáles va a ser su plan y quiero escuchar su plan. ¿Y cómo me va a beneficiar a mí? Pues, ¿no? ¿Cómo puede afectarme este tema? Y tiene toda la razón. Pero también hay otra situación, porque llegamos a veces a las urnas así por emoción ese rato y decidimos el voto, ¿no? No somos reflexivos en ese sentido. Y también, claro, la gente vota por personas más que por partidos, pero se ve una situación de una crisis actual de liderazgo nacional, porque la gente no siente, o sea, dice, bueno, sí, conozco. Es decir, voto porque le conozco, pero cuando ya está al frente de la papeleta, influye mucho aquello que escuchó en unos pocos días anteriores, que está relacionado con aquel tema que le preocupa a esa persona. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, la gente dice, primerísimo, que la gente, ¿qué tipo de atributos están buscando en un líder? Y eso, bueno, es a nivel nacional, es honestidad probada. Porque la clase política ha caído en lo más bajo. Claro, la gente lo más que desconfía es un político. Es un tema y lamentablemente eso es muy grave, porque la gente desconfía y por eso tampoco le interesa el tema de las próximas elecciones. Hablan de que conozca la ciudad, que sea un conocedor de la ciudad, que no sea una persona que realmente, pero que demuestre. Es decir, si aunque sea joven o sea mayor, eso es, ni que sea joven ni mayor, ni que sea hombre o mujer, es un elemento, un atributo que determine su decisión. Es decir, en Quito, como en algunas ciudades, un outsider tiene mucha posibilidad de ingresar si es que tiene un buen plan de trabajo y si es que maneja adecuadamente los medios y si conoce la realidad de la ciudad. Exactamente. Y porque demuestra, ¿no? En este caso, ser conocedor. Pero demostrar no quiere decir que vaya a un barrio, o sea, tiene que ir al barrio y saber lo que piensa el párroco, tiene que saber lo que piensa el líder barrial, tiene que saber las dificultades que tiene ese sector. No puede decir un tema macro, es decir, ok, la movilidad en la ciudad de Quito. Sí, la movilidad en la ciudad de Quito es un problema, pero digamos, en Quito, por ejemplo, el transporte y vialidad sigue siendo uno de los problemas más difíciles. 21.2. ¿Cuál es el primer problema de Quito? En Quito es 21.2, es el tema de transporte y vialidad, seguido en un 19.3 de la contaminación de la basura. Lamentablemente el tema de la basura ha sido tan mal manejado. Eso le pasó factura al alcalde, ¿no? Muy complicado, la gente está, aparte que, Osvaldo, hay una situación, más bien, no se ha trabajado en la cultura de las personas. Así es. Es decir, las personas trabajan por su metro cuadrado y no se preocupan del vecino. Entonces es necesario justamente generar este tema del trabajo el amor hacia la ciudad, pero real, o sea, con trabajos reales. Luego hablan de la inseguridad y delincuencia con 17.2 y directamente y luego inmediatamente con los migrantes venezolanos, cubanos 12.7 y el desempleo 8.1. Mala administración y corrupción 5.6, obras inconclusas 5, temas sociales de drogas, alcohol 3, económicos 3, faltas de servicios 2, problemas de educación y salud 1.5. Si se suman los temas sociales, son los principales que está viviendo la ciudad. Son temas del tema de inseguridad, el tema de desempleo, el tema de problemas sociales y de
alcohol y está muy relacionado al desempleo y a la migración. Entonces, son cosas que el liderazgo local tiene que mirar y que tiene que responder a una propuesta de resolver situaciones sociales que está viviendo la ciudad y a temas de infraestructura. El metro sí, ¿puede ser el metro una posibilidad? Sí. ¿De qué manera el metro puede ser una respuesta? No va a ser la solución definitivamente, pero la gente tiene muchas inquietudes alrededor del metro. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo se va a finalizar? Todavía hay incógnitas al respecto. Hay mitos, pero ya está ahí el metro. O sea, lo bueno fue que la gente pudo visualizar que llegó el metro. O sea, ya llegó, sí, puede ser una situación así real. Rapidito, economista, por temas de tiempo, ¿la credibilidad del alcalde de pronto? Sí, tenemos la credibilidad del alcalde aquí. Bueno, el alcalde ha ido lamentablemente ha ido... Yo creo que una situación de la alcaldía de Quito es el mal manejo de comunicación más que nada. El último dato teníamos de 27.7, 28.5 fue el mes anterior, actualmente tiene 27.7 de personas que aprueban su gestión. Esto fue cerrado el 25 de agosto. Ahorita estamos en plena encuesta nacional. La desaprobación tiene 70.3. Entonces, la credibilidad en la palabra del alcalde es 21.9 y la credibilidad, el 74% no cree en la palabra del alcalde. Por el otro lado, en cambio, Guayaquil, que son los liderazgos más de las dos ciudades, tiene 79.7, tiene la gestión del alcalde de Guayaquil y tiene 73.8 de desaprobación. El alcalde con mejor aprobación es Casanova de Portoviejo, tiene como 82% de aprobación. Es uno de los alcaldes más fuertes. Está listo para la reelección, digamos. Casanova. Nuevamente, el tema de la credibilidad es muy importante. Una cosa interesante es que la Asamblea Nacional, donde se converge toda la política, ha ido mejorando poquito a poquito su evaluación. No ha terminado, ha subido de 20, bueno, en época, usted recuerda, en la época del Congreso Nacional, el Congreso tenía 7% de credibilidad y de confianza. Hoy tiene 38.5. Es decir, que ahora ha ido mejorando poquito. Es un buen trabajo, digamos, en este caso. Entonces, pero también pasa que también desconocen mucho. A ver, aquí le voy a decir, la credibilidad en la presidenta, en la palabra de la presidenta tiene 28.7, pero 24% de las personas no la conocen. En el tema de la gestión de la gestión tiene 33.5. Entonces ha ido un poco destacando, y la gestión de la Asamblea Nacional tiene 35.8. Eso es interesante, ¿por qué? Porque la gente en los 10 años pasados, todo pasaba por ahí y nadie sabía qué mismo es lo que estaban haciendo. O sea, si fiscalizaban. Hoy en día, digamos que está más visible lo que están haciendo. Claro. Mal o bien, está más visible. Antes la gente decía, pues son solamente levantamanos. Economista, muchísimas gracias por su presencia. Vea que hay tantos datos que habría que analizarlos, y así es que está formalmente invitada para que nos continúe visitando. Quieren. Ya conoce. Ya conozco dónde está. Está cerquita de su oficina, en este caso. Muchísimas gracias. A la vicepresidenta ejecutiva de Sedatos, la economista Nancy Córdoba, aquí enfrente del Personaje Radio y Latina Noticias 88.1 FM. Un paréntesis rapidito y volvemos ya en la parte final.